En 1995, Pixar cambió para siempre la historia del cine con Toy Story, la primera película completamente animada por computadora. Esta historia nos lleva al mundo secreto de los juguetes, donde Woody, el vaquero favorito de Andy, ve amenazada su posición con la llegada de Buzz Lightyear, un moderno astronauta. Juntos emprenderán valiosas lecciones sobre la amistad y la lealtad. Pero Toy Story es mucho más que una película animada. Es un hito de la industria y una fuente inagotable de detalles fascinantes. Acompáñanos en este video donde exploraremos su impacto y te revelaremos curiosidades que quizás no conocías. Vamos hasta el infinito y más allá. ¡Al infinito y más allá! Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En la habitación de Andy, un niño lleno de imaginación, vive un grupo de juguetes que cobran vida cuando nadie los ve. Entre ellos destaca Woody, un vaquero carismático que no solo es el juguete favorito de Andy, sino también el líder de todos. La vida transcurre con normalidad hasta que llega un día especial, el cumpleaños de Andy. Adelantaron para hoy la fiesta de cumpleaños de Andy. Preocupados por la posibilidad de que un nuevo juguete les robe la atención de su dueño, Woody organiza una reunión de emergencia. Para mantener todo bajo control, envía a los soldados de plástico en una misión secreta, espiar la apertura de los regalos y reportar cualquier amenaza. Uno a uno los obsequios son revisados y cuando parece que no hay peligro ocurre lo inesperado. La madre de Andy aparece con un regalo sorpresa, un último paquete que no estaba en la lista. Este regalo resulta ser Buzz Lightyear, un moderno guardián espacial con alas desplegables, luces y frases pregrabadas. Su llegada revoluciona la dinámica del grupo. Mientras Woody lo recibe con cortesía, pronto se da cuenta de que Buzz no es un juguete común. Está convencido de que es un verdadero explorador intergaláctico. Mucho cuidado, no querrían estar cerca si se dispara mi láser. Lo que Buzz no sabe es que su nombre fue inspirado por Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna. El carisma y las avanzadas funciones de Buzz lo convierten rápidamente en el centro de atención, desplazando a Woody. Las chicas deben perseguirte. ¿Puedes enseñarme? Andy empieza a jugar más con él, lo que despierta celos en el vaquero. En un intento por recuperar su lugar, Woody idea un plan para deshacerse de Buzz, empujándolo discretamente detrás de un mueble con ayuda de un carrito de control remoto. Sin embargo, su estrategia falla y Buzz termina saliendo disparado por la ventana hasta el jardín. Los demás juguetes presencian lo sucedido y de inmediato confrontan a Woody, acusándolo de haber sacado a Buzz del camino a propósito. Antes de que puedan hacer algo más, escuchan que Andy se acerca, por lo que todos vuelven rápidamente a sus posiciones. Andy entra en la habitación buscando a Buzz para llevarlo a Pixar Planet, pero al no encontrarlo decide llevarse a Woody en su lugar. Desde el jardín, Buzz observa la escena y, decidido a no quedarse atrás, logra subirse al coche justo antes de que arranque. En el camino, hacen una parada en una gasolinera llamada Dinoco, la misma compañía con la que el Rayo McQueen soñaría en la película Cars. Woody, abrumado por lo que ha pasado, se lamenta, pero su sorpresa es mayúscula cuando ve que Buzz está allí. El guardián espacial salta sobre él y le dice que en su planeta no se practica la venganza, aunque de inmediato lo ataca. En medio de la pelea, ambos terminan fuera del coche, viendo cómo Andy y su madre se alejan sin ellos. Desesperados buscan una forma de regresar. Woody, ingenioso como siempre, ve una camioneta de reparto de Pixar Planet y decide que ese es su pase de vuelta con Andy. Se suben a escondidas, pero el vaquero tiene problemas para mantenerse en pie, mientras que Buzz, con su mentalidad de astronauta, se ajusta el cinturón de seguridad. Cuando llegan a Pixar Planet, Woody está enfocado en encontrar a Andy, pero Buzz, fascinado por el lugar, cree que podría hallar una nave para regresar a su planeta. En medio de la confusión, Buzz entra en una máquina de gancho llena de pequeños alienígenas de juguete, creyendo que es un verdadero cohete. Woody lo sigue para sacarlo, pero justo en ese momento aparece Sid Phillips, un niño conocido por su crueldad con los juguetes. Oye, Buzo, ¿tienes cerebro ahí?
Curiosamente se dice que Sid está inspirado en un ex empleado de Pixar que desarmaba juguetes para crear extrañas combinaciones. Sid juega con la máquina y tras enganchar un alien, también atrapa a Buzz y a Woody como premio extra. Feliz con su nueva adquisición, los lleva a su casa, donde pasan la noche en su aterradora habitación. Woody pronto descubre que no están solos. Juguetes modificados y aterradores habitan allí, híbridos extraños creados por Sid. La alfombra en la casa de Sid tiene el mismo patrón hexagonal que la del Hotel Overlook en El Resplandor, un guiño de los animadores a la icónica película de terror. Ahora, además de escapar, también deben sobrevivir a los experimentos del niño. Sid deja la puerta de su habitación abierta y Woody ve la oportunidad perfecta para escapar. Frente a ellos está la vía de salida, pero cuando intentan huir descubren que no será tan fácil. En las escaleras el perro de Sid duerme plácidamente, bloqueando el camino. Woody, nervioso, regresa rápidamente a la habitación, pero en el proceso su cuerda se engancha y activa sus frases pregrabadas. El sonido despierta al perro, que de inmediato los persigue. Ambos se esconden a toda prisa, pero en la confusión Buzz cae en la otra habitación, donde una televisión está encendida. En la pantalla, Buzz ve un comercial de sí mismo con todas sus características y accesorios y finalmente comprende la verdad. Es un juguete, no un guardián espacial. Conmovido decide probar su capacidad de volar, pero al intentarlo cae bruscamente al suelo y pierde un brazo. La hermana de Sid lo encuentra y se lo lleva a la habitación. Woody intenta pedir ayuda a los juguetes de Andy desde la ventana, pero ellos no creen su historia y piensan que le ha hecho daño a Buzz. ¿Acaso olvidaron lo que le hizo a Buzz? ¿Y ahora quieren dejar que regrese? ¡No! En ese momento, un dibujo en la pared detrás de Woody revela un boceto temprano del personaje, una pequeña referencia a su evolución durante la producción. Al regresar ve a los juguetes modificados rodeando a Buzz y, aunque al principio creen que son hostiles, pronto descubre que en realidad reparan los juguetes dañados por Sid. Antes de que puedan hacer algo más, Sid entra emocionado con un cohete y decide pegarlo a Buzz. Sin embargo, la lluvia lo obliga a posponer el lanzamiento. Por la mañana, Sid está listo para lanzar a Buzz con el cohete, pero Woody, demostrando su liderazgo, reúne los juguetes y planea una estrategia para salvarlo. Piernas. Tú con Pato. Mientras tanto, la mudanza de Andy ya está en marcha, lo que significa que si no logran escapar, quedarán separados de su dueño para siempre. El plan entra en acción y Woody aparece en el jardín, donde Sid lo toma con la intención de quemarlo más tarde. Más tarde te voy a asar. Sin embargo, los juguetes cobran vida ante los ojos del niño, aterrorizándolo hasta hacerlo huir despavorido. Con Sid fuera del camino, Woody y Buzz aún tienen una misión: alcanzar el camión de la mudanza. Corren a toda velocidad, pero Buzz sigue atado al cohete. Woody lo ayuda a liberarse y continúan la persecución. El vaquero logra subirse al camión, mientras Buzz esquiva al perro de Sid. Para alcanzarlo, Woody saca el carrito de control remoto, pero los demás juguetes, aún desconfiados, creen que está traicionándolos de nuevo y lo arrojan fuera del camión. Buzz y Woody se suben al carrito, pero este se queda sin baterías. Justo cuando parece que no hay escapatoria, encuentran el fósforo que Sid iba a usar, pero se apaga. ¡No! Woody entonces usa la luz del sol para encender el cohete, y Buzz comienza a volar. Juntos llegan hasta el auto de Andy, aterrizando justo a su lado. Finalmente, todo termina bien, con los dos amigos de regreso con su dueño. Toy Story no solo fue la primera película animada completamente por computadora, sino que también fue nominada al Oscar por Mejor Guión, algo inédito para una película de animación en su época. En un guiño divertido, todos los autos de la película tienen matrículas con la fecha 1195, el mes y año de estreno de Toy Story. Además, en 2013, un grupo de fanáticos recreó la película escena por escena con juguetes reales y actores, un proyecto que tomó 2 años en completarse. Esta película marcó un hito en la animación y sigue siendo un referente del cine hasta el día de hoy. Como dice la icónica canción de Randy Newman. Hay un amigo en mí. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no,
Igual, suscríbete.